conectarnos. Estábamos viendo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? O esta es la tercer estudio. Y la vez pasada veíamos acerca de las tentaciones de Jesús. Si nos acordamos, ¿no? Que veíamos cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y veíamos cómo era necesario, ¿no? Hebreos lo dice, que tenemos un sumo sacerdote, es el cual se compadece de nosotros. Dice que fue tentado absolutamente en todo. ¿Sí? Para eso fue llevado Jesús, para que pudiera entendernos a cada uno de nosotros, porque todos los que estamos aquí tenemos pruebas. Bueno, si es que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y algo que me preguntaba mucho, ¿no? Me acuerdo que preguntaba sobre esta parte de la tentación. ¿Por qué el Espíritu permite, no? Porque si leemos ese pasaje, a veces como que nos ponemos tristes y decimos, ¿por qué el Espíritu nos tiene que llevar a ser tentados? Porque vimos que el mismo Espíritu de Dios fue el que llevó a Jesús a que fuera tentado en el desierto, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué. Pues claramente lo vimos la vez pasada, ¿no? Pues Dios tiene que probar nuestro corazón. Así como el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, dice que lo mandó al desierto, ¿para qué? Para probar su corazón. Y también me ponía a pensar, ¿por qué? Pues el Señor sabe, hermanos, que Él está en cada uno de nosotros. Y su palabra dice que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que no temamos. El Señor, sea cual sea la circunstancia, está con cada uno de sus hijos. Amén. Quiero que vayamos a Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 14 y versículo 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Lo leo, dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Este tema, vamos a estudiar estos dos versículos. El Señor ahí estaba, ¿cómo? Y ahorita vamos a ver por qué. Se titula, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Y soy así como que, chale, ¿no? Ya me están regañando. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto de no pierdas el tiempo con estos versículos, no? Y bueno, es interesante, ¿no? Poner un poco en contexto. Es interesante que a partir del versículo 13, al versículo 14 de este evangelio del primer capítulo de Marcos, pues ha pasado aproximadamente un año. Recordemos que el Evangelio de Juan dice algunas cosas que se omiten en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son estos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas omiten algunas cosas que el Evangelio de Juan sí dice. Entonces, por ejemplo, aquí nada más se va directamente, dice, después de que Juan fue encarcelado. Entonces nos queda esa incógnita, ¿por qué fue encarcelado? Y más adelante lo vamos a ver. Yo veo aquí que el autor del Evangelio, ¿no? Marcos, está queriendo que veamos, que comprendamos, porque el título aquí, el subtítulo, perdón, dice Jesús principia su ministerio. Así dicen sus Biblias, ¿no? Quiere que sepamos cuál fue el fin por el cual Jesús vino a esta tierra. Quiere que nosotros entendamos cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Porque muchos creemos y decimos creer en Jesús, mas no sabemos realmente a qué vino, cuál fue el llamado de Jesús en este mundo. Y aquí dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. También me llama la atención que la primera frase que aquí dice, después de que Juan fue encarcelado, Marcos hace un paralelismo entre Jesús y Juan el Bautista. Porque esta palabra encarcelado en el griego es paradidum y se traduce como entregar o traicionar.
Y de hecho esta palabra se utiliza más adelante cuando habla de la traición de Judas a Jesús. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué mataron a Jesús? Muchos vamos a decir, pues por predicar, ¿no es cierto? Por confrontar el pecado. Ahora, ¿por qué encarcelaron a Juan el Bautista? Miren, acompáñame aquí adelantito, Marcos 6. Marcos 6, 17. Marcos 6, versículo 17. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21. Pero viendo un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, o sea, Herodes: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, pidiendo y diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Bien, aquí vemos que la razón de la que no explicó en el versículo 14, ¿por qué lo habían encarcelado? Claramente Herodes estaba en adulterio total. Claramente, estaba en fornicación, estaba en pecado. Estaba con la mujer de su hermano. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Le predica, lo confronta. Dice: tú estás mal, Herodes. Arrepiéntete. ¿Qué pasó? No le agradó a Herodías, a la mujer, que dice: ¿cómo le voy a hacer? Ya me tiene harto. ¿Cómo le voy a hacer para callar a Juan, no? Y eso es lo que pasa con nosotros cuando se nos confronta el pecado. Cuando sabemos que estamos mal, ¿sí o no? Hasta nos molesta, nos enoja. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo malo dentro de nosotros. Eso fue lo que pasó con Herodías. Y al final, bueno, ya acabamos de leer, hizo una cena y por medio de su hija le pidió que mataran a Juan, ¿no? Lo encarcelaron y después lo mataron. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿por qué? Ahora, no, la voy a cambiar. Primero fue: ¿por qué mataron a Jesús? No. Ahora, ¿por qué mataron a Juan el Bautista? Por predicar. Por predicar. Por confrontar el pecado. Por eso lo mataron. Y es interesante que en Marcos 1, el capítulo que estamos, en Marcos 1, comienza diciendo, el versículo 14, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, predicar el evangelio no es fácil. No es fácil. Predicar el evangelio, el seguir a Cristo, conlleva que vamos a padecer. Claramente lo dice Filipenses 1:29, que fuimos llamados no solamente a creer en Él, sino también a padecer por Él. Entonces, seguir a Cristo, predicar su palabra, no es fácil. Pero como dije al principio, Dios prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Y esa es la esperanza que tenemos. Que no somos nosotros, que es Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, volvemos aquí al versículo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Marcos aquí? Jesús dice que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense, estaba leyendo unas noticias que apenas pasó el 30 de enero de este año, del 2022. En Pakistán, una familia que salía de un servicio dominical. Venía saliendo una familia del servicio, hagan de cuenta que un domingo sales a la costera y los mataron a todos. En Afganistán también, este año, empezando este año, unas personas por predicar, mujeres, las violaron, las torturaron y a los hombres los mataron. En Corea del Norte no dejan ya tener Biblias. No se puede predicar. Y nosotros que estamos en un lugar, gracias a Dios, en un país que aún se puede abrir la Biblia, que aún podemos escuchar libremente, que a nosotros que se nos encargó la gran comisión, podemos salir a las calles y predicar el evangelio, no lo estamos haciendo. Y podemos decir, ¿qué cosa tiene que ver que Jesús predicó y yo también? Bueno, la gran comisión es lo que dice, ir y predicar el evangelio. Pedro lo dice en su carta también, que sigamos sus pisadas. Y eso lleva a predicar el evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros realmente lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos tomando la vida de Jesús en serio? Porque simplemente a veces de lengua, ¿no? Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Hasta de amuleto no lo sabemos. Pero realmente estamos predicando a aquel que me salvó, a aquel que me rescató, a aquel que me perdonó. O simplemente lo hago a un lado y cuando lo necesito le hablo. Ahora, ¿qué predicaba Jesús? Dice aquí. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto ya lo vimos. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias. También se traduce como proclamar las buenas noticias. En la antigüedad un rey mandaba un mensajero, abrían el pergamino y ese mensajero era el que leía el edicto, lo que el rey ordenaba. Y aquí no, el rey mismo, el rey de reyes, señor de señores, vino a predicar, a decir en alta voz, por lo cual Él vino a salvarnos a cada uno de nosotros. De la misma voz del rey, no necesitó un mensajero. Él vino y nos está hablando. Él está vivo, hermanos, no está muerto. Y sigue hablando a cada una de nuestras vidas. Dice aquí, vamos a Isaías 61. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Isaías 61, profetizando aquí de Jesús. Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Pero lo primero dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas. Ese es el mensaje. Ahora, Jesús sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, alimentó a miles de personas, pero no era el principal objetivo. No era el principal objetivo a lo que Él había venido. ¿De qué sirve que Jesús te sane, te dé un buen trabajo, tengas buena economía? ¿De qué sirve que a lo mejor, no sé, Dios te haya concedido el deseo que tú hayas tenido en tu corazón? Pero ¿de qué sirve
si no lo conoces a Él? ¿De qué sirve si seguimos pecando? ¿De qué sirve todo eso cuando tu alma va a ir al infierno? No sirve de nada. O sea, por eso el principal motivo por el cual vino Jesús aquí es a predicar el Evangelio. Y vamos aquí a Marcos 1, aquí a Marcos 1, pero vamos a leer el versículo 32 y 36. Vamos a leer el versículo 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense la escena, ¿no? Toda la ciudad ahí queriendo estar con Jesús para que los sanaran, los liberaran. Y luego dice aquí el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaban de hablar los demonios porque le conocían. Versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dijeron, ¿qué? Todos te buscan. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que, ¿qué? Predique también allí. Porque, ¿qué? Para esto he venido. ¿Para qué vino Jesús, según este versículo? A predicar. Imagínense la escena. Un día anterior Jesús sanó enfermos, echó fuera demonios, les dio de comer a todos. Y al otro día está la multitud afuera. Y el Jesús misericordioso a Jesús le dicen, te están buscando, están todos allá afuera. Y Jesús, el misericordioso, el benigno Dios, les dice, no, espérense, aguanten. Tengo que ir a los demás lugares a predicar. Aquí vemos, nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo. De nada sirve, vuelvo a repetir, que tengas un buen trabajo, que tengas buen dinero. Al final, a lo mejor y no ves ni a tu familia. De nada sirve que tengas riquezas, mujeres, fama, si al final tu alma se pierde. Es necesario que nosotros atendamos a lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:21 lo dice Pablo claramente, que a nosotros se nos fue concedido, o sea, que nosotros fuéramos transformados por medio de la locura de la predicación, dice Pablo. No hay otra forma. No hay otra manera en que tú y yo podamos ser transformados. Tu vida jamás va a cambiar si no estamos atentos a lo que la Biblia dice. Tu vida y la mía jamás van a cambiar si no estamos atentos a las palabras de Cristo. Vamos aquí a Marcos 1:15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, decíamos hace rato, ¿qué predicaba Jesús? El evangelio, las buenas nuevas. Y estaba diciendo aquí en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo, el tiempo ya se cumplió. Cristo viene pronto. Cristo no tarda. Cristo está muy cerca. ¿Y qué cosa estamos haciendo nosotros? De verdad, esto es algo que nos debe de poner a meditar, a ver nuestra vida cómo está.
Por eso el título, no pierdas el tiempo. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? De tanto que se nos ha dado. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Cuánto tiempo llevo de cristiano? ¿5 años? ¿7? ¿10? ¿A cuántas personas le hemos predicado? ¿Cuántas? Ahora, la comisión es ir y predicar. Tú no te preocupes que si viene, que no viene. No, nuestra comisión es ir y predicar. Quien da el crecimiento, quien convence, es el Señor, el Espíritu Santo, no tú, no yo. La comisión es ir y predicar, solamente. Quien da el crecimiento, vuelvo a repetir, quien convence es el Espíritu Santo. Pero tú y yo estamos cumpliendo con la gran comisión de predicar el Evangelio. Y no me refiero nada más a estar aquí al frente. Aquí qué fácil, ¿no? Allá afuera. Allá afuera. A los vecinos, a tus amigos de trabajo, a tu familia. Y estás ahí triste porque no se convierten, pues predícales. Si no, ¿cómo? Y fíjense aquí, cuando dice el versículo 15, el tiempo se ha acercado, esta palabra tiempo, ya nos las explicaron un domingo y me gustó el ejemplo que dieron. Esta palabra tiempo es kairos. Acuérdense que para tiempo en la Biblia hay 2 palabras, cronos y kairos. Y me gustó la traducción de esta palabra kairos en el Strong, la traduce como momento preciso. Momento preciso. O sea, está diciendo el Señor, es el momento preciso que ya atendamos a lo que el Señor nos está diciendo, que arrepiéntanse y crean. Este es el momento. No esperemos a que algo pase. Yo veo alrededor y observo y digo, ¿cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Y a cuántas le hemos predicado? Somos insensibles a todo lo que está pasando allá afuera. Es la realidad. ¿Y por qué? Porque no estamos en comunión con Dios, porque no estamos escuchando su palabra. No hay un mismo sentir, es mentira. El Señor nos está diciendo, no pierdas tu tiempo. Este tiempo es el preciso. Ahorita, como está el mundo, una porquería total, es cuando tenemos que aprovechar y predicar de la palabra. Este es el momento. El Hijo de Dios es un predicador. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que predicar. Dice aquí, el reino, diciendo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios está cerca. Ahora yo pregunto, ¿Jesús es rey? Sí. Y hay una frase que aquí me llama la atención que dice, el reino de Dios se ha acercado. O sea, que no Jesús, que no Dios reina por siempre. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué dice que se ha acercado? O sea, ¿no estaba aquí el reino de Dios o qué cosa? Acuérdense que los judíos estaban esperando un rey, ¿verdad? Pero un rey rico, que los sacara de pobreza, un rey que les quitara esa esclavitud, que les quitara todos esos, pues estaban bajo el gobierno de Roma, ¿no es cierto? Que los libertara, un rey con poder. Ahora, ¿a qué se refería aquí cuando dice el tiempo se ha acercado y cumplido y el reino de Dios se ha acercado? Según Filipenses 2, ¿cómo vino Jesús a este mundo? Dice que vino en forma de ¿qué? De siervo, no como rey. Él vino a esta tierra en forma de siervo.
Dice que se humilló a sí mismo para hacerse semejante a nosotros. Se hizo siervo. Y Él fue obediente, si seguimos leyendo, dice obediente hasta la muerte de cruz. Y entonces fue resucitado y Dios le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Entonces los judíos estaban esperando un rey físico, un rey con poder, un rey de alta jerarquía, mas no entendían que hablaba de algo espiritual. Hablaba de algo espiritual, algo interno. Jesús es rey, sí, pero solamente para aquellos que creen en Él. Si tú te has arrepentido realmente, si tú has creído en Él, Jesús es tu rey, Jesús es mi rey. Porque se supone que Él gobierna sobre nosotros. ¿De qué sirve todo el dinero, mujeres, fama, si al final vivimos turbados y qué va a pasar y los que tienen dinero viven asustados, que no les vaya a pasar nada, los que tienen en la bolsa de valores, ¿no? Que no se vaya a caer, los que tienen muchas mujeres que se sienten los acá? Por favor, eso no es ser hombre. ¿Eso a qué nos lleva? A la ruina, tristeza, destrucción. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? No mal. Esa era nuestra vida, una vil porquería. Al menos de ahí me sacó el Señor. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos dar testimonio de dónde nos sacó el Señor. Yo estaba meditando en algo que pasó apenas después de Año Nuevo en mi casa. Bueno, en Año Nuevo. Cerca de nosotros vive una familia y pues gracias a Dios ha permitido compartirle, ¿no? Pero pues no quieren, ¿no? O sea, están ahí de duros. Y me acuerdo que yo estaba con mis papás y estábamos preguntándonos, ¿qué vamos a comer hoy? No, pues lo que el Señor provea, ¿no? Lo que el Señor provea. Y me acuerdo que pues salió esa familia de su casa, pues en su camionetón, en su carro acá de lujo, los hijos, el matrimonio, y según ellos felices. Pero yo dije, qué mentira, porque el esposo tiene un amante, los hijos a lucha si le hablan al papá, la esposa nunca está en la casa. Y yo me puse a meditar en eso. Y luego me vi a mí y observé a mis padres. Me acuerdo que les dije, gracias a Dios, que a lo mejor no tenemos ostentosamente los grandes lujos, pero por Cristo es porque estamos juntos. Es por Cristo que estamos juntos, es por Cristo que estamos aquí. ¿De qué sirve tener todo lo demás si no vale la pena? Si tu familia está destruida, si por el dinero no hay una comunión con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, ¿de qué sirve? Si realmente Jesús es tu rey, tenemos que vivir como siervos para Él, obedeciéndole en todo. Entonces no entendía que se trataba de un reino espiritual, ¿sí? No entendían los judíos. Vamos aquí a Hechos 19. Hechos 19, por favor, acompáñenme a Hechos 19. Me llama la atención que en el versículo 15 que leímos de Marcos, dice que el reino de Dios se ha acercado, así decía. Y después de que Cristo muere y resucita, y en Filipenses 2 dice que ahora está sentado a la diestra del Padre,
Cuando Pablo y los demás apóstoles, discípulos comienzan a predicar, fíjense lo que decían. Hechos 19:8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Ya no decían, el reino de Dios se ha acercado, o sea, ya estaban diciendo, el reino de Dios, o sea, ya está. Lo que decíamos en Marcos 1, en este preciso momento, ya no perdamos más el tiempo. Vamos aquí rápido a otro verso en Hechos 28, aquí adelante. Hechos 28, aquí está un poco más claro. 28, 30 y 31. Dice así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Predicando qué? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, ya Cristo vive en nosotros. Para nosotros los que hemos creído en Jesús, el reino de Dios ya está. ¿Qué estamos esperando? Que el Rey venga por nosotros. Acuérdense que es espiritual. Estamos esperando que el Rey baje por su iglesia. Y falta que se conviertan más, que dicen Romanos, que se complete el número de los escogidos. Y entonces va a bajar el Rey. Y si realmente hemos creído en Él y nos hemos arrepentido, nos vamos a ir con Él. Pero si no, horrenda, dice, o sea, algo horrendo lo que va a venir después. No se compara lo que está pasando con lo que va a venir después. No se compara en nada. Y a lo mejor estamos pensando, oye, pero entonces, ¿quiénes son realmente los que están dentro del reino, no? Lo acabamos de decir, sus hijos, los que han creído en Él. En Marcos 1, hay que rezar nuestro texto de Marcos 1. Dice el 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo puedo entrar yo a ese reino? A lo mejor pueden, a través de las redes sociales, alguien puede estar viendo por primera vez o escuchado y puede estarse preguntando, yo nunca había escuchado de Jesús. Yo nunca había escuchado de ese tal reino de Dios. O a lo mejor hay muchos también aquí o a través de las redes que dicen, yo he escuchado, pero la verdad mi vida no ha tenido ningún cambio. La verdad sigo igual. Ya ha pasado tiempo y sigo en borracheras. Ya ha pasado tiempo y sigo en fornicación. Ya ha pasado mucho tiempo que vengo a la iglesia y mi vida no ha cambiado para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar conmigo entonces? ¿Qué dice aquí? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta palabra arrepiéntanse y crean es para todos. No nada más para los de allá afuera. Es para todos. Esta palabra arrepentimiento se traduce como metanoe, donde viene la palabra metanoia. Se traduce como, me gusta esta definición porque el diccionario Strong lo dice, cambio de vida, cambio completo de actitud y de pensamiento. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es ya recibo a Cristo y mi vida ya está libre de pecado. No. Error. Esta palabra metanoeo, arrepentimiento, es un verbo, se le llama así un verbo activo e imperativo. ¿Qué quiere decir? Activo,
que es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. O sea, tú y yo tenemos que arrepentirnos diario porque diario pecamos. O levante la mano el que no pecó hoy. La Biblia dice que es un mentiroso. Porque el que dice que no peca, dice que hace a Dios mentiroso. Todos pecamos, hermanos. Diario tenemos que arrepentirnos, diario tenemos que ir a los pies del Señor. Señor, perdóname. Y a lo mejor dice, chale, pues no sé ni de qué pequé. Pues ahí está el ejemplo de David. Muéstrame mis pecados que me son ocultos. Y créanme, el Señor no los muestra. El Señor saca todo a la luz. Y esta palabra, este verbo que también decía imperativo, indica que es una orden. No es si queremos. Dios ordena, Dios manda a que tú y yo nos arrepintamos. Cada instante, cada momento, todos los días, tenemos que venir a los pies de Cristo, porque tú y yo somos pecadores. Necesitamos de Él. Necesitamos de Cristo. Cambiar, decía hace rato el significado, cambio de vida, cambio completo de actitud, de pensamiento. ¿Cambiar mi vida de qué? Te puedes preguntar. Bueno, ¿cómo éramos antes? Una vida de desenfreno, de locura total, alcohol, drogas, mujeres, mentiras, una vida de mentiras, una vida de soberbia. ¿Y el Señor qué quiere? ¿Qué dice la palabra en Gálatas? Que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces, sabiendo esto, chale, mi vida realmente ha cambiado. Lo que decía hace rato, ¿cuánto tiempo llevamos de cristianos? ¿Tu vida, mi vida, ha cambiado? ¿Tu actitud, mi actitud, ha cambiado hacia los demás? Con los hermanos, hijos, con nuestros padres. ¿Cómo ha cambiado realmente nuestra actitud? Que éramos de mecha corta y ahora ya el Señor como que te aplaca, ¿no? ¿Realmente estamos siendo transformados? Nuestros pensamientos, ¿cómo están? Antes pensando en voy a salir de aquí, voy a hacer esto y esto y aquello. Siempre pensando en lo malo. Dice en Jeremías que somos sabios para hacer lo malo. A mí ese versículo me impacta, ¿no? Porque somos sabios para hacer lo malo. Así fuéramos para hacer lo bueno, ¿verdad? Pero dice que somos sabios para hacer lo malo. Entonces necesitamos de Cristo. Necesitamos arrepentirnos. Dice aquí, vamos a Hechos 17, otra vez, libro de Hechos. Versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense, en el versículo 15 de Marcos dice que el tiempo ya está, o sea, habla de un tiempo, el tiempo kairos, tiempo de Dios, un tiempo preciso. Y en este versículo, cuando habla aquí de tiempo, cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esta palabra tiempo aquí es cronos, tiempo de aquí, de la tierra, de la humanidad caída. O sea, está diciendo, gracias a Dios, dice que pasó por alto nuestras cochinadas, porque ya estábamos predestinados para Él.
y se pasó por alto esos tiempos. Y dice aquí, ahora, ¿qué dice? ¿Ahora qué? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No dice a los que están en la calle, a los que están allá afuera, no, dice a todos. Todos. Y es una orden, lo que decía es un verbo en imperativo, o sea, es una orden. Tenemos que arrepentirnos. Y lo decía nuestro hermano Carlos en una prédica del domingo, no es que 0 kilometrajes, no, simplemente llevamos una vida mala, ahora me vuelvo de mi mal camino y comienzo una nueva vida. Empiezo a cambiar mi actitud, mi manera de ser, mis pensamientos. Eso es el arrepentimiento. Ahora, y luego dice, arrepentíos y creer. Esta palabra creer es pisteuo en el griego. Se traduce como confiar totalmente y también se traduce como poner algo bajo el cuidado de otro. O sea, Jesús está diciendo, cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud. Y aquello que tú pensabas que era tu salvavidas, por así decirlo, el dinero, mujeres, amigos, ¿sabes qué? Ahora ponlos a cuidado mío. Dice el Señor, yo tengo cuidado de ti. Que tu confianza ya no sea el dinero, sean las amistades, sea el trabajo, no, que tu confianza y mi confianza sea Cristo. Y esta palabra, hermanos, pisteuo, está en Tito 1:3. Vamos a Tito 1:3. Tito 1:3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Fíjense, cuando habla de creer, vimos el significado, ¿no? Poner algo bajo el cuidado de otro. El Señor nos manda a cambiar nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestra actitud, poner nuestra confianza ahora en Él, porque la teníamos en cosas que no sirven, cosas pasajeras. Y esa misma confianza que nos está diciendo que pongamos en Él, es la confianza que nos da a ti y a mí para que prediquemos el Evangelio. Dice aquí, en el versículo 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Esta palabra encomendada es la misma palabra, pisteuo. Y se traduce así, poner algo bajo el cuidado de otro. Se nos confió a nosotros por mandato de Dios predicar la palabra. Ahora, esta confianza que Jesús ha puesto en nosotros para predicar, porque dice en Corintios también que somos embajadores, somos representantes de Él, ¿es la misma que tenemos hacia Él? Con esa misma confianza lo estamos buscando, con esa misma confianza que nos encomendó su bendita palabra, ¿estamos obedeciéndolo? ¿O solamente es los domingos, los jueves y en los estudios? ¿O aquí adentro? ¿Realmente creemos en el Señor? Jesús, ya lo vimos, vino a predicar. Y este es el mensaje que nos da, que vayamos y prediquemos. Esa confianza que nos pide nosotros hacia Él
es la misma que tuvo para que nosotros prediquemos su bendita palabra. Y no nada más es para los maestros, para los que se paran enfrente, no, es a todos, a la iglesia. Cristo ya va a venir, el Rey viene pronto. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nos va a encontrar nuestro Rey? ¿Preparados? ¿Preparados nos va a encontrar? ¿O nos vamos a acercar a Él, como dice en Timoteo, avergonzados? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso murió Jesús en la cruz, por ti, por mí. Que ahora que sabemos que el Señor nos está diciendo, arrepiéntanse, créanse, porque el tiempo se acaba, vengamos a los pies de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre tu ley es perfecta, Señor. Tu ley es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y tú has hablado, Señor, a nuestra vida. Puede que aquí, Señor, habemos muchos a lo mejor con algún pecado oculto, Dios. A lo mejor muchos no quieren dejar su pecado de alcohol, de drogas, de fornicación, de pornografía. A lo mejor sigues mintiendo. A lo mejor sigues siendo un soberbio. Y hoy el Señor te dice, no pierdas más el tiempo. Arrepiéntete y cree. Padre, te pedimos perdón en esta tarde porque hemos pecado contra ti, Señor. Contra el cielo y contra ti hemos pecado, Dios. Y en esta tarde te pedimos que tú nos perdones, Padre. Creemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente te queremos confesar lo que hemos hecho, sino queremos apartarnos, Dios, de esa vida vana para poder hallar misericordia delante de ti, Señor. Gracias pues, Padre, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela, porque sabemos que a pesar de cómo está el mundo, hay una esperanza, Dios, y esa esperanza se llama Jesús, y tú vienes pronto, Dios. Gracias por morir en esa cruz, gracias porque diste tu vida por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.